Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a finalizar ya con el proyecto de Antonio Madrigal. Vamos a hacer su pelo y abordar su cara y pues ya terminamos. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar haciendo su pelo. Os cuento, yo aquí ya lo tengo hecho porque como va en color negro en cámara no se iba a ver bien. Entonces os voy a enseñar con otro color algunas partes y el resto lo voy explicando porque es súper fácil, ¿vale? No vais a tener ningún problema, aunque sea que os lo esté explicando en vez de verlo. El pelo que vamos a hacer está dividido en dos partes, la parte de abajo y esta es la parte de arriba, ¿vale? Si habéis hecho el proyecto de Camilo, ya más o menos sabéis cómo es el pelo porque es el mismo sistema. Entonces, vamos a comenzar haciendo la parte de abajo. Para hacer esta parte así, os lo voy a enseñar con este otro color, comenzamos levantando 30 cadenas. Entonces, vamos a levantar 30 cadenas. Una vez que tenemos ya las 30 cadenas, las vamos a cerrar en forma de círculo. Así, vamos a ir a la primera cadena del otro extremo y ahí es donde nos vamos a unir. Podéis uniros haciendo un punto bajo, un punto deslizado y una cadena, como queráis, porque como es en el pelo no se va a notar. Yo he hecho un punto deslizado y una cadena y ahí estamos unidos. Y esto, aquí está, este circulito es alrededor del pelo. Este circulito de los 30 cadenas que acabamos de hacer es lo mismo que tenemos aquí, este trocito, más todo lo que va por aquí en círculo. Entonces, para conseguir todos estos rulitos, lo que vamos a hacer es que una vez que estamos unidos, vamos a levantar 30 cadenas de nuevo. Una vez que tenemos las 30 cadenas, nos vamos a regresar por ellas haciendo 29 aumentos, así, un aumento en cada una de las cadenas. Y como estamos haciendo un aumento en cada cadena, es la manera en la que se nos van a formar esos rizos. Y así vamos hasta el final de las 30 cadenas. Una vez que llegamos al final, que ya tenemos los 29 aumentos, vamos a darle forma a nuestro rulito, si es que se nos ha quedado así un poquito raro como el mío. Le damos ahí la forma, ahí está. Y ahora nos vamos a pasar a la siguiente cadena del círculo, teníamos 30 aquí, nos vamos a pasar a la siguiente que es esta de aquí, haciendo un punto deslizado. Y de nuevo hacemos lo mismo que aquí, levantamos 30 cadenas y nos regresamos haciendo 29 aumentos. Y esto lo vamos a repetir un total de 15 veces para tener 15 rulitos como este. Y así es como se nos queda la parte de abajo del pelo. Tenemos por aquí los 15 rulitos y en esta parte de delante, esto es lo que va a ir hacia la frente, ahí no le hacemos pelo, solamente vamos a hacer estos 15 rulitos por atrás. Entonces, una vez que ya tenemos finalizada la parte de debajo, vamos a hacer entonces la parte de arriba, la que va por encima. Esta es súper fácil también. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo, en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos y finalizamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Lo repetimos 5 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, y finalizamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el siguiente punto hacemos un aumento, y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 2 puntos bajos y un aumento, y finalizamos la vuelta con un total de 24 puntos. Una vez que tenemos ya los 24 puntos, ya tendremos el circulito sobre el que vamos a trabajar, ¿vale? Esta sería la base, la misma que acabo de hacer yo aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es levantar 21 cadenas. Y una vez que tenemos las 21 cadenas, nos vamos a regresar haciendo 20 aumentos. Un aumento en cada una de las cadenas, para que se nos formen los rulitos igual que hemos hecho la parte de abajo, solamente que estas son un poquito más cortas. Aquellas eran de 30 cadenas y aquí vamos a hacer de 21.
Una vez que tenemos los 20 aumentos, hacemos lo mismo que hemos hecho antes, que colocamos así el rulito para que quede bien en su forma y nos unimos en el siguiente punto del círculo haciendo un punto deslizado y de nuevo volvemos a hacer lo mismo, levantamos 21 cadenas y nos regresamos haciendo 20 aumentos. Y esto lo vamos a repetir durante 20 veces, vamos a hacer 20 rulitos igual que este, así alrededor. Cuando tengamos ya los 20 rulitos, solamente nos quedarán 4 puntos, porque esto es de 24 puntos el círculo. En estos últimos 4 puntos, lo que vamos a hacer es levantar 11 cadenas y nos vamos a regresar haciendo 10 aumentos para que se quede un poquito más pequeño. Si habéis visto el vídeo de la lista de materiales, os había comentado que íbamos a variar un poquito el patrón aquí en la zona del flequillo, porque se lo había hecho igual de largo que todo el resto y no me gusta tanto. Entonces se lo voy a hacer ahora un poquito más pequeño y la diferencia son estos rulitos de aquí. No sé si se nota, yo sí que se nota, aunque sea en negro, están aquí más pequeñitos y estos son más largos. Aquí tenemos los 20 rulitos de 20 aumentos y aquí tenemos los 4 rulitos de 10 aumentos, ¿vale? Eso es lo único que tenéis que hacer. Entonces, alrededor del círculo, lo repito por si acaso, alrededor del círculo vamos a hacer 20 rulos en los que vamos a levantar 21 cadenas y regresarnos con 20 aumentos. Y una vez que tenemos ya esos 20 rulitos, vamos a hacer 4 rulitos de 11 cadenas y 10 aumentos, para que se quede más pequeñito la zona del flequillo. Y entonces así es como se quedaría el pelo. Ahora vamos a bordarle la cara al muñeco y después ya se lo colocamos. Entonces, para bordarle su carita vamos a comenzar localizando el lugar donde irían colocados sus ojos. Así que desde el cambio de color del pelo vamos a contar 6 filas hacia abajo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la sexta fila vamos a localizar el centro de la cara, ahí donde más o menos veáis vosotros que es el centro de vuestro muñeco, colocarlo bien estiradito, ahí. Y una vez que tenemos el centro de la cara, voy a coger otra aguja para marcar, desde la mitad, ahí donde está marcado, vamos a contar 4 puntos hacia nuestra derecha, 1, 2, 3 y 4, ahí. Y desde este mismo centro, ya voy a utilizar esta misma aguja, contamos otros 4 hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Y ahí es el lugar donde van colocados los ojos. Entonces ahora con el hilo de color negro vamos a comenzar haciendo su pupila. Vamos a entrar por la cabeza y vamos a salir un puntito por encima de donde hemos puesto la marca de la aguja, alfiler, lo que hayáis puesto, ¿vale? Un puntito por encima. Entonces ahí ya podemos retirar nuestra marca. Y lo que vamos a hacer es, con el hilo negro, un círculo en estos 4 puntos, ahora os los marco, ahí 1, 2, 3 y 4. Alrededor de estos 4 puntitos es donde vamos a hacer el círculo. Entonces, para hacer el círculo vamos a salir 2 filas por debajo, así, tomando los 2 puntos que hay así en vertical, 2 filas por debajo y salimos por el lateral. Aquí tenemos los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Entonces salimos por el medio de esos 2 puntos. Y ahí ya tenemos marcado una esquinita. Nos volvemos a meter ahí en ese mismo punto para asegurar. Y salimos por el mismo que estábamos. Y ahora vamos a marcar el otro lado. Así que volvemos a entrar por abajo y salir por el otro lateral. Para marcar así el circulito. Aseguramos metiéndonos ahí de nuevo, salimos por arriba o por abajo, como queráis vosotros. Y ahora solamente con el hilo de color negro vamos a ir rellenando el círculo que hemos hecho. Así vamos a ir dando pasaditas, rellenando el círculo.
Una vez que tenemos relleno todo el ojito, vamos a volver a hacer el círculo que hemos hecho al inicio para que quede bien marcado y bien redondito. Así que salimos así por un lateral para marcar bien ese circulito. Vamos a marcar por el otro lado también. Y lo vamos a marcar también por arriba y por abajo. Entonces salimos así hacia el otro lado para asegurar este punto y poder marcar arriba y abajo. Ahí está asegurado. Y ahora vamos a marcar el círculo por esta parte. Aseguramos y marcamos también la de abajo. Y ahora ya podemos salir hacia el otro lado, hacia el ojo, un punto por encima de donde teníamos la marca, acordaros, no vayamos a hacer un ojo más arriba que otro, un punto por encima de donde teníamos la marca y ya podemos quitar la otra marquita y aquí ya vamos a hacer el otro ojo igual que este. Ahora vamos a hacer ya el iris. Yo he tomado este color marrón, un poquito clarito, un marrón color miel, y entonces vamos a entrar por la cabeza y salimos así por un lateral del ojo, pero por un lateral exterior, ¿vale? Así un poquito arriba. Y ahora vamos a hacer solamente un par de pasaditas haciendo desde donde hemos salido, así por debajo, hasta aquí, hasta el otro extremo del ojo, pero en la mitad, sin subir tanto como hemos subido aquí. Así esta parte hasta este otro lado. Y una vez que tenemos finalizado ya un ojo, vamos a hacer lo mismo en el otro. Ya tenemos entonces bordado el iris, vamos a hacer ahora el blanco. Entonces hacemos lo mismo, entramos por la cabeza y vamos a hacer más o menos lo mismo que hemos hecho con el color marrón, pero lo vamos a hacer con el blanco. En mi caso voy a dar menos pasadas, porque mi hilo blanco es un poquito más grueso que el marrón, pero más o menos vamos a hacer lo mismo. Marcamos así la parte de abajo. Y una vez que tenemos un ojo, nos vamos a pasar al otro y hacemos lo mismo. Una vez que tenemos ya hecho el blanco en los dos ojos, de nuevo vamos a tomar el color negro y vamos a salir por la misma esquinita que estamos saliendo siempre, solo que un poquito más abajo, ahí a la mitad del punto, bueno, más o menos donde veáis vosotros, para hacer
os lo enseño, para hacer un círculo así por encima del ojo, como si fuese la zona de su pestaña. Entonces, más o menos donde veáis vosotros que os gusta, ahí salís y vamos a hacer lo mismo, venimos hasta aquí, hacia esta esquinita del medio, pero también un poquito hacia el medio del punto. Ahí os dejo a vuestra elección, si más lejos o más cerca del punto, donde os guste. Y vamos a marcar por ahí esta línea, una línea muy finita para hacer la forma de su pestaña. Y ahora vamos a salir aquí en la esquinita de todo, justo donde estábamos saliendo con los otros hilos, para hacer la parte de abajo. Salimos por ahí y vamos a hacer un circulito pequeño, solamente así un trocito o un poquito más, pero vamos, un trocito así, por la esquina exterior del ojo. Ahí. Para marcar también la parte de abajo de su ojo, de su pestaña. Si queréis podéis hacerle entero el color negro. A mí me gusta hacerle solamente así una esquinita porque si se lo hacemos entero me da la sensación de ojo triste. Pero bueno, yo se lo hago así. Y ahora una vez que tenemos este lado, vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Y así se quedan finalizados ya los ojos de Antonio. Vamos ahora con el color piel a hacerle la nariz. Vamos a utilizar el mismo hilo que hemos utilizado para tejer. Entonces, una fila por debajo de sus ojos. Si los ojos terminan en esta fila, una por debajo de ellos. Nos vamos a meter así por una esquinita donde vosotros queráis o por la cabeza. Y ahí, bien centradito, ¿vale? Buscad que se os quede bien centrado. Vamos a tomar 3 o 4 puntos, lo que vosotros veáis. Y vamos a hacer así simplemente unas pasaditas, tomando esos 3 puntos o 4, hasta que tengáis el tamaño que a vosotros os guste de nariz. Así, yo le voy a dejar ya por ahí. Ahora le vamos a hacer sus cejas con el color negro, así que vamos desde la cabeza y salimos 2 filas por encima de donde terminan los ojos, ¿vale? Aquí termina el ojo, entonces 1 y 2 filas por encima, más o menos, y tratamos de salir en la misma esquinita también de donde termina el ojo, en la misma fila. Así. Y ahora vamos a tomar 3 puntos, 1, 2 y 3, por ahí nos vamos a meter, y vamos a salir un punto más allá en diagonal hacia abajo. No sé si se ve. Hacemos 1, 2 y 3 puntos y uno más, pero en diagonal hacia abajo. Y ahora vamos a marcar esto que tenemos aquí, esta esquinita, salimos por el principio y ahí tenemos la ceja. Y esto lo repasáis las veces que vosotros queráis. Podéis hacerlo también así, salir por el extremo y meteros por aquí por el medio. Ahí. Aseguramos metiéndonos ahí en el medio y volvemos a hacer lo mismo. Salimos por el inicio y vais hacia el final y lo marcáis todas las veces que necesitéis hasta que tengáis el grosor de ceja que a vosotros os guste. Hacéis las 2 cejas igual y ahora vamos a hacerle sus orejas. Entonces, con el mismo gancho que hemos tejido el cuerpo y con la misma hebra que hemos hecho también su piel, empezamos haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena antes de cerrar el anillo y vamos a estirar ya la hebra. Y podemos cortar. Vamos a dejar hebra algo larga para poderlo coser a la cabeza. Ahí terminamos de estirar y ahora ya podemos cerrar el anillo. Yo lo hago así para que no se me quede muy torcida la oreja, ¿vale? Para que se me quede más bien así rectito el anillo mágico. Entonces ahora para colocárselo vamos a enhebrar la parte de abajo, esta que está aquí con la esquinita. Enhebramos primero esa zona. Y se lo vamos a poner en la misma fila de la nariz. Vamos a empezar a contar desde la esquina del ojo, así, desde donde finaliza el ojo, la misma fila de la nariz, vamos a contar 4 puntos hacia el lado. 1, 2, 3, 4 o si queréis 5.
donde vosotros veáis, normalmente 4 o 5 puntos donde os guste. Y ahora vamos a subir pues 3 o 4 puntos hacia arriba en línea recta, ¿vale? No os vayáis así en diagonal ni nada, en línea recta. Por ahí traemos la hebra. Ahora ya tenemos la parte de abajo de la oreja en su lugar, vamos a sujetar la parte de arriba. Entonces, como tenemos aquí la hebra, solamente vamos a pasar la aguja por el primer punto del anillo mágico y ahí tiramos y nos queda la oreja en su lugar. Nos vamos a volver a meter en este mismo punto de la cabeza, ahí que estamos, y ya sacamos la hebra hacia detrás. Y aquí podemos hacer un nudo o lo que vosotros veáis, que con el pelo no se va a notar y además es que es el mismo color, así que escondemos la hebra y listo. Y ahora con la otra hebra que se nos queda aquí en el medio, la vamos a enhebrar. Si se nos ha quedado la hebra atrás, la traéis hacia adelante, la enhebramos y ahora la vamos a meter por dentro del agujerito del anillo mágico, ¿vale? Yo creo que aquí podéis ver el agujerito. La metemos desde aquí hacia atrás por el agujerito y nos pinchamos en la cabeza, ahí, en el mismo agujero contiguo, el que esté al ladito. Ahí nos pinchamos y llevamos hacia atrás la hebra. Y aquí ya podemos hacer lo mismo, que es un nudito. Y escondemos la hebra. Y así queda sujeta la oreja. Tenemos que hacer otra y nos fijamos de colocarla bien en el otro lado, ¿vale? En la misma fila y de pincharla también 3 o 4 puntos, los que hayáis escogido, pincharlo en el mismo lado y que nos quede igual, con la misma distancia y todo. Así quedan las dos orejas y ahora vamos a colocarle el pelo. Entonces vamos a comenzar con la parte de abajo, que era aquella que tenía 15 rulitos de 30 cadenas. Y se la vamos a colocar en la cabeza. Voy a ponerlo así, más amplio para tratar de que se vea bien. Se lo vamos a colocar en la cabeza, dejando hacia adelante, hacia la frente, la zona en la que no tiene rulos y colocándolos más o menos en el centro de su cabeza, ¿vale? No hace falta que esta zona la traigáis así hacia adelante, porque si no se quedará el pelo muy corto por detrás. Lo colocáis así en el medio, para que el pelo más o menos se quede a esta distancia, ¿vale? Lo medís vosotros donde os guste que quede el pelito, a mí me gusta por ahí, y además es que el muñeco pues más o menos en los dibujos lo tiene así, ¿vale? No es muy largo ni muy corto. Entonces ahí en el medio, dejando el anillo mágico este en el medio, lo vais cosiendo así alrededor. Y coséis solamente la zona de las cadenas, donde habíamos hecho 30 cadenas en círculo para comenzar. Los rulitos no se los cosáis, no hace falta, porque le quedan así sueltitos, le queda mucho mejor. Así se queda la parte de abajo y ahora le vamos a colocar la parte de arriba, teniendo en cuenta que los 4 más cortitos que hemos hecho son los que van hacia su cara, ¿vale? Entonces, estos 4 rulitos son los que se van a quedar ahí en su cara y el resto es todo el demás pelo. Entonces se lo vamos a colocar ahí, bien en la esquinita, para que el flequillo se quede bien en su sitio. Y a partir de que empecéis a coser ahí, pues todo lo demás en el lugar donde le corresponde. Vais cosiendo así alrededor donde os quede. Vosotros fijaros solamente que esta zona quede bien en el flequillo, este es 4, y el resto pues ya es su sitio donde vaya quedando. Así se queda ya colocado su pelito. La verdad es que me gusta muchísimo más así con el flequillo corto. Aquí está el otro, la diferencia, que para que se le vea la cara hay que abrirlo. Bueno, vosotros qué decís, cuál os gusta más. Ya sabéis que la diferencia de hacerlo, si no os gusta así, si no os gusta cortito, pues hacéis más cadenas en la zona de la frente también y ya está, esa es la diferencia. Y ahora, una vez que tenemos el pelo, no hace falta que se lo coloquéis en exceso, ¿vale? Antonio tiene el pelo un poco así, los rizos un poquito alocados, todos así alrededor de su cabecita, entonces así está bien. Le vamos a poner los puntos de luz. Entonces con un poquito de pintura acrílica blanca le vamos a poner un puntito ahí, otro ahí y otros dos aquí abajo, uno aquí y otro por ahí.
y ahí estaría. Y bueno, pues así es como se queda el proyecto terminado ya de Antonio Madrigal. Decidme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros. A mí me encanta, este personaje es súper tierno y muy chulo, me ha gustado muchísimo hacerlo. Y bueno, recordaros que a partir de ahora seguiré haciendo algunas princesas Disney más. Vamos a dejar los personajes de Encanto de momento ahí apartados un poquito y los dejamos descansar y vamos a seguir con algunas princesas Disney. Seguramente empiece con Anna y Elsa de Frozen, me apetece muchísimo hacerlas, entonces seguramente empiece con esas. Si queréis dejadme en los comentarios también qué princesas os gustaría a vosotros. Y bueno, pues nada, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Si os ha gustado el proyecto, dejadme un like y suscribiros al canal, que es de gran ayuda. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo. Y bueno, pues por ahí podéis seguirme en Instagram, en Facebook, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!